This video will be in Spanish, you can easily put the English subtitles in the settings. Aiz video golini hispanerenov, karo rekesh tutiam miatsnel hayeren intagrer sermelov aiz kochaka. Cette vidéo sera en espagnol, vous pouvez facilement activer les sous-titres français dans les paramètres. Эта видео будет на испанском языке, вы можете легко включить русские субтитры, нажав на эту кнопку ниже. Este video será en español, você pode facilmente ativar as legendas en portugués clicando nesse botão. Y estamos en el restaurante Armenia de la Asociación Cultural Armenia, en la calle Armenia, 1366, justo enfrente de la iglesia de la Catedral Armenia, en el barrio armenio. Y lo puedo decir con orgullo, es el primer restaurante de comida armenia de la Argentina, nacido en julio de 1984, cuando esta calle se inauguró con el nombre Armenia, era Acevedo, y desde Córdoba hasta la calle Santa Fe se inauguró con la calle Armenia. El intendente, y en esa época estaba el patriarca Vazquén Arachín. Ese día se inauguró este restaurante. En el mismo lugar, primer piso, al principio el restaurante funcionaba solo para los socios del club, de la institución, y después con el correr de los años empezaron a abrir las puertas para que vengan la gente de afuera para comer y gente que no son armenios. Hoy en día el 80-90% del restaurante vienen gente no armenia, el resto vienen armenios. Los armenios son los más exigentes por el sabor y los que no son armenios vienen a aprender la experiencia de tener una comida algo distinto dentro de lo que es en un club armenio. Tratamos de amalgamar los sabores al paladar argentino. Eso es importante. Que sea una comida tranquila, que sean sabores suaves y que el argentino cuando viene a comer no sea una comida impactante al paladar que están acostumbrados acá a comer. Carne, pollos, asados, milanesas, pizzas o algunas pastas, pero sacando eso en el medio, el sabor del paladar del argentino es distinto. Este gusto particular, a mí me encanta, por ejemplo, hacer dos cosas, el chikefté y el shlikefté. El chikefté es el sabor especial, un estilo más libanés, en donde le ponemos cebolla, morrones rojos, cuando picamos la carne, para que tenga un sabor distinto. Ese es el sabor típico con pimentón que comía en la casa de mi abuela, cuando mi abuela hacía el chikefté, pero no carne picada en la máquina de picar carne, sino que cortaban y picaban con el mortero. El mortero era el famoso habanos, que le pegaban. Ese es uno. Y el otro plato importante y principal para mí es el shlikefté. El shlikefté en donde normalmente hay algunos que comíamos con nuez, otros sin nuez, y mi abuela se encargaba de hacer los días sábados el shlikefté, hacía como 100, íbamos la familia el domingo al mediodía a comer y en 20 minutos se comía y siempre decía lo mismo, 5 horas trabajé para hacer esto, se lo comieron en 20 minutos. Después ponía una monedita chiquita dentro del shlikefté para ver quién sacaba el premio. Normalmente ponía monedas chiquitas de oro, chiquitas, pero de oro. Entonces el que sacaba ese día festejaba. Son las mejores anécdotas. Y después los dulces. Para mí los dulces es una debilidad que me gusta y aparte me gusta y pruebo y cocino los dulces que me gustan hacerlo. Es una debilidad muy lindo, muy rico. Donde viajo, Armenia, Grecia, siempre lo primero que hago es ver los dulces, cómo están hechos, cómo los preparan. Y se nota que tanto en Medio Oriente, en Líbano, en Armenia o en Grecia, sobra el pistacho, no es caro, y acá es muy caro el pistacho, entonces no se puede utilizar esos elementos que hacen rico al postre. Acá nosotros, también te puedo decir de que mucha gente que viene de cualquier parte del mundo ve el barrio armenio y lo primero que hace sube al restaurante a comer. Y cuando se sienta a comer y hablamos, muchas veces hablamos, infinidad de gente que han venido en 30 años que yo estoy acá, cuando vos hablas con la gente, muchos te das cuenta que si son Hayastansi, el paladar es distinto, si son Suriahai, Lipanahai, o de Estados Unidos que han viajado del Líbano, de Siria, o europeos o griegos, el paladar es distinto.
un toque en la comida, te das cuenta, mi abuela lo hacía así, mi abuela lo hacía así. Por suerte, a la gente le gusta mucho esta comida. Pero a los armenios que vienen de afuera les gusta el estilo de la comida que tenemos. Y la verdad que voy a decir la verdad, el estilo nuestro es un estilo Adanazi, un estilo Lipanahai, Suriahai. Mis abuelos son de Adana, los grandes cocineros. Mis otros abuelos son de Afión Caraíza, cero cocina, pero se comía mucho midia, dolma, esas cosas que ahora no existen. Hay muchos platos muy lindos que no existen más, que no se hacen más, y aparte los platos que nosotros vendemos acá son platos comerciales, platos que nos dedicamos a hacerlo porque la gente los consume. Acá la gente sabe que el hummus es como si fuera una vedette, todos venden hummus, pero llega un momento que el hummus estamos cansados. Hay muchas cosas ricas al lado del hummus para comer y para acompañar, desde un bastormá exquisito, el bastormá lo hacemos nosotros, acá nos destacamos de hacer casi todo nosotros, menos las aceitunas y el queso, y la masa fila, después el resto lo hacemos todos nosotros, todos nosotros. Comprar la hoja de parra, rellenarla nosotros, ¿no? La damos vuelta nosotros. Hoja de parra no, hay que comprarla y prepararla, la curación, hervirla, que se ablande. Todo eso es de afuera, pero después el resto, el relleno, todo lo hacemos nosotros con los cocineros que tenemos. Hay muchos cocineros, hay 2 o 3 que son armenios, el resto son todos cocineros que no son armenios, pero aprendieron. Acá los mayores productores de hoja de parra están en Mendoza, por la cuestión de los viñedos, y había uno de apellido Abraham, que era árabe, sirio, y él fue el primero que empezó a producir las hojas de parra. Atrás de él aparecieron muchos que empezaron a producir, algunos buenos, otros malos. Lógico, malo que es que tenga mucho nervio, o sea gruesa, que aunque lo hiervas no se ablanda, pero acá utilizan mucho los armenios más que nunca, los árabes, los griegos y los judíos también. La comunidad judía también consume hoja de parra fría, esas cosas. Y pueden venir acá a la Argentina. Argentina es un país muy lindo, muy bonito, más allá de la situación y los problemas económicos que nosotros estamos atravesando con una inflación anual de no sé cuánto por ciento, pero sacando eso, el resto, sacando la parte económica que no tiene nada que ver con esto, la parte de lo que es Argentina en sí es un país muy lindo, muy rico, muy bonito, y les sugiero que visiten y bueno, que nos pasen a visitar al restaurante Armenia para comer nuestras comidas típicas. Por eso nosotros demos la propaganda de restaurante Armenia, cocina típica. ¿Por qué cocina típica? Nosotros nos destacamos a hacer típico lo que cocinaba la abuela. Cuando vas, comés, salís de acá y dices, mi abuela hacía este pilaf, hacía este shish kebab. El restaurante está en el primer piso de la Asociación Cultural Armenia, que está en la calle Armenia, que este edificio se inauguró en 1984, el mismo día que se inauguró la calle Armenia. Antes la calle Armenia tenía un nombre Acevedo, que ahora se corta en la calle Córdoba, pero son si no me equivoco, son 14 o 16 cuadras hasta Santa Fe. En la misma cuadra, que es el centro neurálgico de la comunidad armenia, está entonces la iglesia, la Catedral Apostólica Armenia, el Parekor Zagan, la fundación, la Asociación Cultural Tequeyán, y muy cerquita están el club de la la Unión Cultural Armenia y los Marastzi y los Daintapsi, que tienen su sede. Nosotros a este edificio le decimos Agump, porque es el Agump que va de alguna forma integrando a las distintas instituciones de nuestra organización, que son Homenot Men, HOM, Hamaskain, Dierida Sartagan Miutiun, que es Unión Juventud Armenia, como si fuese el Norserunt, el partido propiamente dicho. Está este restaurante en el primer piso, funciona el diario Armenia, y en el quinto piso hay un anfiteatro muy lindo también. Y el diario se mudó acá cuando se mudó desde unas cuadras atrás, que estaba también en Palermo, pero se mudó en el año 84. El diario funciona desde 1931. Y bueno, y su anterior sede había sido en la calle El Salvador, donde hay una placa que explica que ahí estuvo el diario.
En esta misma cuadra también tenemos un bar que se llama Viejo Agump, que era el Viejo Agump de la Asociación Cultural Armenia, que después se transformó en un bar. Lo más característico de Buenos Aires es el obelisco. El Diario Armenia es anterior al obelisco, o sea, cuando se fundó el Diario Armenia, que se juntaron unos cuantos compañeros y decidieron hacer el Diario Armenia, decidieron hacerlo porque necesitaban un órgano de prensa donde leer qué estaba pasando con sus compatriotas en otros lugares del mundo, qué estaba pasando con las tierras que ellos habían dejado. Necesitaban leer literatura, necesitaban una bajada de línea, porque el diario es el diario de la Federación Revolucionaria Armenia Tashnaksution, entonces había una bajada de línea. Aparte, el diario servía para unir a las distintas personas que habían quedado en distintos lugares del mundo, a los huérfanos, a los hermanos. El diario sirvió como un vínculo para eso. Pero por sobre todas las cosas, como los armenios que habían venido acá, prácticamente nadie sabía hablar en español, el diario les iba explicando qué iba pasando en la Argentina. Sabes, la historia argentina es muy dinámica, siempre fue muy dinámica, golpes de Estado, revoluciones. Entonces, el Diario Armenia le iba explicando a los armenios qué estaba pasando, por qué el día siguiente era feriado, no se trabajaba, cómo es que el tema de la moneda, que acá siempre está variando, cómo hay que hacer la cuenta. En las primeras épocas los avisos, los reclamos eran en armenio, o sea, te decían en tal banco, por ejemplo, se puede poner el dinero que vos ganás en el trabajo, o en tal lugar se puede vender ropa de trabajo, o en tal lugar se puede ir a alquilar para una familia, pero eran todos avisos en armenio, te explicaban en armenio qué es lo que tenías que hacer. Y por eso mismo fue muy útil, fue muy necesario. El diario, por supuesto, que al principio era tamaño sábana. El diario Armenia empezó con los linotipos que habían mandado los armenios del diario Hayrenik de Boston, que el diario Hayrenik se había fundado unos cuantos años antes. Y al principio el diario salía semanalmente, después salió 2 veces por semana. Obviamente que era todo en castellano, eran 2 páginas muy grandes, y después fue cambiando de formato. El diario llegó a salir de 16 páginas, de las cuales en el final, o sea, la última vez que se imprimió fue antes de la pandemia, en el 2020, en marzo, salía con 16 páginas, de las cuales 12 eran en castellano y 4 en armenio. Se fue transformando, obviamente, pero el diario era muy útil, fue muy útil para todas las familias que lo recibían. Era una institución, la gente se desesperaba. Cuando no llegaba el diario Armenia iban al correo para preguntar por qué no había llegado, porque el diario les traía las novedades de todas partes. Entonces la gente, los armenios que vivían en la Argentina se enteraron de todo lo que pasó en la política nacional gracias a través del diario Armenia. Y después fue acompañando, fue creciendo con la comunidad. El diario era desde Sudamérica, obviamente llegaba más tarde, pero llegaba a provincias lejanas, pero también a Córdoba, a Rosario, a Montevideo, a San Pablo, e incluso en algún momento también llegaba a algunas familias de Venezuela, y si no me equivoco también de Paraguay. Sí, el diario fue un medio de prensa importante, es un medio de prensa importante. Después del 2020 dejó de ser diario en papel y se reforzó la parte de la página web. A partir de ese momento se empezaron a subir noticias diariamente y nos tocó cubrir la guerra del 2020, con 2 corresponsales que el diario Armenia mandó a Artsaj. Y bueno, y la información fue prácticamente minuto a minuto. Hay historias muy lindas alrededor del diario, particularmente, bueno, nada, yo conozco muchísimas, pero hay una en especial que me tocó de cerca. Una vez utilicé un diario Armenia no me acuerdo si era para envolver huevos o para otra cosa, y mi abuela se enojó, una de las pocas veces que la vi muy enojada, se enojó y me dijo que sea la última vez que usas el diario Armenia para ese tipo de cosas. Todos verchinan cam el labor diario Armenian que sanang paneru hamar, me dijo. Y yo a partir de ese momento nunca más tiré un diario Armenia, y yo los tenía todos acumulados en mi pieza hasta que me mudé y los tuve que tirar. Pero en el diario, ahora que me toca ser director del diario, siempre hay diarios que salen mal impresos, y cuando se tira el diario, siempre me acuerdo de mi abuela, nunca me voy a olvidar eso. De hecho, yo aprendí a leer en armenio gracias al diario Armenia.
porque mi abuelo me llevaba al negocio de un amigo de él, me sentaba en el umbral y si yo leía bien en armenio, el amigo de mi abuelo me regalaba un chocolatín. Entonces yo me esforzaba por leerlo bien. Koyayan se llamaba el amigo. Y después tengo otra historia, que el abuelo de mi mujer se había perdido, él tenía arteriosclerosis y se había perdido en la ciudad de Buenos Aires, estaba deambulando, caminando solo y lo encontraron en una zona un poquito deshabitada, 2 días después de haber sido de la casa. Cuando la policía lo encontró, le empezó a preguntar, el abuelo no se acordaba bien, Suren, se llamaba Suren Kuyumjan, no se acordaba bien de dónde era, por qué estaba ahí, pero le encontraron el diario Armenia, que lo tenía debajo del brazo, porque él siempre salía con el diario Armenia. Entonces los policías llamaron por teléfono a la redacción del diario Armenia para preguntarle por él, y el que atendió en ese momento, supo ubicarlos y les dijo dónde vivía Suren Kuyumjan. Pero hay muchísimas historias del diario Armenia. Yo empecé en el diario Armenia, actualmente estoy ocupando el cargo de director, algo que me enorgullece, pero yo empecé cobrando el diario. Yo era el cobrador del diario Armenia. Entonces hay muchas historias que me fueron contando del diario. A su vez, mientras era el cobrador del diario Armenia, estudié periodismo, pero nunca pensé que iba a terminar trabajando en el diario Armenia.